Are we willing to give up our belongings and rights, even life itself? ¿Será que estamos dispuestos para abandonar nuestras pertenencias y la vida misma? The love of the world, El amor al mundo, its things, las cosas del mundo, the properties, the money, the comforts? las propiedades, el dinero, los comforts, The battle with appetite? la batalla con el apetito. Do we love truth above all else? ¿Será que amamos la verdad ante todas las cosas? Are we willing to face ridicule? ¿Estamos dispuestos para enfrentar el ridículo? Are we willing to lose our privileges and our properties? ¿Estamos dispuestos para perder nuestros privilegios y propiedades? Are we willing to give up our life itself to follow the sake of truth? ¿Dispuestos para dejar nuestras vidas por la verdad? Most of us think when a crisis comes in the future, we're going to stand for truth. La mayoría de nosotros decimos, cuando venga la crisis final, vamos a levantarnos por la verdad. Really? ¿Es cierto eso? Well, let's ask ourselves, have we stood for the truth in the past? Vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que hemos levantado fuerte de la verdad en el pasado? What we've done in the past is probably what we're going to do in the future. Lo que hemos hecho en el pasado es probablemente lo que vamos a hacer en el futuro. Have we supported those people Hemos apoyado a la gente who refused to take the shot because they felt it would do their body damage? a la gente que rehusaron Pinchazo. recibir el pinchazo porque eso iba a dañar el cuerpo. Did we respect their conscience? ¿Será que respetamos su conciencia? Our denomination did not respect the consciences. O sea, Our denomination did not respect the consciences of its members. nuestra denominación no respetó la conciencia de sus miembros. Do you respect the conscience of others? ¿Será que respetas la conciencia de los demás? Those of us that are medical professionals, Aquellos de nosotros que son profesionales de médico, did we stand for the appropriate medical treatment during the pandemic? ¿será que hicimos lo correcto durante la pandemia? Or did we use published protocols that really were fatal to our patients? ¿O será que utilizamos los protocolos publicados que son fatales para nuestros pacientes? Did we stand for freedom of conscience? ¿Será que pusimos de pie para la libertad de la conciencia? Did we keep our churches open, or did we submit to the illegal closures of all our churches? ¿O será que mantuvimos las iglesias abiertas o sometimos a la pública para cerrar las iglesias? If you're a leader in your church, Si usted es un líder en tu iglesia, did you teach? Do you teach? Do you preach? Do you live present truth? ¿será que enseñas vivas o enseñas la verdad presente For this generation, en esta generación? even though you might be criticized, Aunque ustedes pueden ser criticados, even though you might be prohibited, aunque te pueden prohibir even if they erase your church membership, y aunque te borran de tu iglesia, did you stand for present truth? ¿será que te pusiste de pie por la verdad presente? Are you standing for truth today or submitting to everything they tell you? ¿Estás poniendo de pie ahora o te sometes a lo que te dicen? If you did not stand for truth in the past, don't think you're going to stand for truth in the future. Si no pusiste de pie por la verdad en el pasado, no pienses que vas a poner de pie por la verdad en el futuro. When the Sunday law comes, you will give in. Cuando la ley dominical venga, te vas a someter. Only those that have prepared by obedience to the truth in the past will stand in the future. Solo los que han obedecido a la verdad en el pasado se levantarán de pie en el futuro. Did you know that the biggest danger we have today as God's people is from our own church? Ustedes sabían que el mayor peligro que tenemos hoy en día es nuestra propia iglesia. We'll close with a couple of comments here. Vamos a terminar con unos comentarios aquí. The Lord has a controversy with his professed people. El Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. Who is the professed people? ¿Quiénes son el profeso pueblo de Dios? We are. Nosotros. God has a controversy with us. Dios tiene una controversia con nosotros. In these last days,
En estos últimos días, In this controversy, men in responsible positions en esta controversia, hombres en posesión de responsabilidad will take a course directly opposite to that pursued by Nehemiah. tomarán una dirección directamente opuesta a la que siguió Nehemías. What was Nehemiah's position? ¿Qué fue la posición de Nehemías? He said, we're going to keep the Sabbath. Él dijo, vamos a guardar el sábado. No commercial people can come from the neighboring cities and buy and sell inside of Jerusalem. Nadie puede hacer comercio de las ciudades afuera para hacer negocio en Jerusalén. He drove them away from the city walls. Él los hizo salir de la ciudad. But our leaders Pero nuestros líderes will take a different position. tomarán una dirección diferente. It says, Dice, they will not only ignore and despise the Sabbath themselves, but they will try to keep others from it. no solo ignorarán y aborrecerán el sábado ellos mismos, pero ellos intentarán esconderlo de los demás, By burying it beneath the rubbish of custom and tradition. escondiéndolo bajo la basura de costumbres y tradición. In churches and large gatherings of the open air, En las iglesias y en grandes reuniones al aire libre, ministers will urge upon the people the necessity of keeping the first day of the week. ministros colocarán sobre el pueblo la necesidad de guardar el primer día de la semana. Our own ministers Nuestros propios ministros, are men in responsible positions. la gente responsable de posición, If they gave in to the injection, si ellos se sometieron a la inyección, if they closed all our churches si ellos cerraron nuestras iglesias because Rome wanted them to, porque Roma quería que se hacía así, when the Sunday law comes, cuando venga la ley dominical, they will also urge Sunday worship upon us. también mandará a sus miembros para guardar el día domingo. So if your loyalty is primarily to the church instead of God, Entonces, si tu lealtad es a la iglesia en vez de a Dios, you're going to keep Sunday. vas a guardar el domingo. The churches will be closed on Sabbath. Las iglesias estarán cerradas el sábado. Are you willing to risk your salvation? ¿Estás dispuesto para arriesgar tu salvación? Because some leaders in your church will urge you to keep Sunday. Porque algunos líderes en tu iglesia te dirán para guardar el sábado. Grievous wolves will enter among you, said Apostle Paul. Dice al apóstol Pablo que porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. And Sister White said we have more to fear from the within than without. Dice la hermana White, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Everybody must save themselves. Todo el mundo debe salvarse a sí mismos. It doesn't matter how many generations you've been in the church will not save you. No importa cuántas generaciones has estado en iglesia, la iglesia no te va a salvar. If you're a pastor, administrator inside the church, it will not save you. Si eres un pastor o administrador en la iglesia, eso no te va a salvar. If your mother and your father have worked for the church and are leaders, it will not save you. Si tus padres han trabajado en la iglesia y los líderes, eso no te va a salvar. It is your personal relationship with God. Es tu relación personal con Dios. Loyalty, obedience, La lealtad, obediencia, love and faith. el amor y la fe. Just like Jesus Christ had faith in what his Father told him, we have to have faith in our Father as well. Igual que Jesús que tuvo fe en lo que su Padre le dijo, tenemos que tener fe en lo que nuestro Padre nos dice también. If you love the truth, Si amas la verdad, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Do you love Jesus Christ above everything? ¿Amas a Jesús sobre todas las cosas? That's what will save us. Eso es lo que nos va a salvar. Faith in his death on a cross La